Vamos a hablar hoy en Abriendo Mercados, tenemos un invitado especial, vamos a hablar con Claudio Caprarulo, quien es director de la consultora Analítica. Bienvenido, ¿cómo estás, Claudio? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy bien, ¿vos? ¿Cómo Bien, estás? muy bien, por suerte. Este contexto, este programa, básicamente quiere hablar un poco de la inflación. ¿Realmente llegará el número de inflación, el menor nivel de inflación de la gestión de Javier Milei? Sí, a ver, nosotros estamos proyectando para el mes de mayo un IPC a nivel nacional del 2,1%, que es una desaceleración respecto a lo que había sucedido en el mes de abril. Y si todo sigue, si todo marcha de acuerdo al plan, como le gusta decir al gobierno, podríamos ver en la segunda mitad del año que finalmente se perfora el 2%, ¿no? Que ese es el objetivo del gobierno, que la inflación comience con un 1 por delante. Todavía resta ver, nosotros, me parece que el dato macro de esta semana y lo que empezamos a discutir ya el viernes fue el dato del balance cambiario, ¿no? Que publica el Banco Central, que básicamente Sí. registra casi todas las operaciones de compra y venta de dólares en el mercado, que fue un abril raro, obviamente, porque recordemos que a mitad de mes habíamos tenido el desarme parcial del cepo cambiario para las personas humanas, la eliminación del dólar blend. Entonces, yo creo que mayo va a ser una mejor muestra, en tanto es todo el mes entero en este nuevo régimen cambiario, y sobre todo con las expectativas del mercado y de los operadores bastante más estables, ¿no? Para la salida del 14 de abril, cuando se había desarmado el cepo para las personas, había ruido, ¿no? Hubo un nuevo esquema de bandas cambiarias que iba a pasar. La verdad que fueron 15 días mucho más tranquilos de lo que uno hubiese esperado en un primer momento. Entonces ahora creo que lo que pasó en mayo va a ser más representativo. Ahora, este mes de mayo podría perforar el 2%. No, para nosotros la inflación va a ser del 2,1%, siempre hay un margen de error, podría terminar en 1,9, vas a estar más o menos en lo mismo. Me parece que de todas formas ya a pegarla a más cerca del 2,1, del 2,0, del 2,2 es un buen resultado para el gobierno, sobre todo de vuelta. Recordemos que el desarme del cepo siempre traía mucha incertidumbre, uno puede hacer un montón de cálculos, pero hay una cuestión referida a la demanda, de cómo va a reaccionar el mercado, cuál va a ser la lectura sobre la sostenibilidad de eso, que siempre habría una amplia gama de expectativas, sobre todo cuando vos dejaste una banda cambiaria con una amplitud muy grande, ¿no? 1.100 a 1.400, casi un 30% de apertura, te daba para que el juego sea grande. Entonces, de vuelta, me parece que si cierra en un 2,1 más menos, va a ser un buen resultado en mayo. Había un comentario en estos días que Melconian, el prestigioso economista, hablaba acerca de que había que sí o sí matar a la inflación porque si no, en sus palabras, habría un quilombo con los precios relativos. ¿Cuál es tu definición sobre los precios relativos en este momento? ¿Y estás de acuerdo con esta afirmación de Melconian o no? Bueno, a ver, para referirnos, ¿no? Los precios relativos siempre es cuando nosotros analizamos un precio respecto a cómo evoluciona otro en la economía. Por lo general, cuando se arma cierto régimen macroeconómico, uno analiza cuál es la sostenibilidad de eso. Ejemplo, si nosotros viésemos que, por ejemplo, el precio de las tarifas reguladas de electricidad y de gas corre muy por debajo del índice general de precios, más allá de que es un índice ponderado y está ahí adentro, o por ejemplo del dólar, uno diría, por un lado vas a tener un aumento fuerte de los subsidios económicos, lo cual te puede traer y ha traído problemas en el frente fiscal, y al mismo tiempo sabes que eso en algún momento va a corregir y te va a modificar todo. Entonces, lo mismo pasa con los precios relativos respecto al dólar, ¿no? Si uno ve que la inflación aumenta, por ejemplo, al 2,5% y el tipo de cambio, por ejemplo, a principio de este año iba al 1%, vos decís, esto va a seguir profundizando la apreciación cambiaria. ¿Es sostenible esto en el tiempo? De ahí que siempre estamos los economistas muy obsesionados con esto de qué pasa con los precios relativos. Exacto. Me parece que es importante que nunca hay un armado de precios relativos que uno diga, esto es perfecto, ¿no? Esto es hipersostenible. Muchas veces lo que tenemos que mirar es, ¿qué se está haciendo para que eso se torne sostenible en el corto y en el mediano plazo? Hoy en día, la verdad que, por ejemplo, cuando veíamos sobre todo cómo cerró el año pasado y cómo en estos primeros meses, más allá de lo que pasó puntualmente en abril, los precios regulados, que los que venían más atrasados, las tarifas de servicios públicos, fueron las que más subieron el año pasado
y eso le permitió al gobierno, entre otras cosas, recomponer el equilibrio fiscal. Y eso está obligado a mantenerlo, ¿no? Está obligado a que los subsidios económicos sigan cayendo a lo largo de este año, porque, por ejemplo, tenemos partidas que al menos en la comparación interanual, más allá de que quedaron un piso muy bajo, están creciendo, como por ejemplo las jubilaciones. Ahora, el gran interrogante de este gobierno, lo que uno dice, che, acá es donde me hace ruido, respecto a los precios relativos, es lo que pasa con el dólar oficial, ¿no? La apreciación cambiaria es notable, y volviendo a lo que hablábamos antes, por ejemplo, cuando uno ve el balance cambiario de abril, el déficit de la cuenta de turismo sigue creciendo. En los primeros 4 meses del año llegó a los 3.600 millones de dólares, muy por encima de lo que era obviamente el año pasado, pero también superior a lo que era en 2023, y todo está dado para que eso se siga profundizando, porque por ejemplo abril, que es un mes donde uno hubiese esperado que el déficit de turismo caiga un poco o se mantenga estable respecto a marzo, que es un mes, todavía hay muchos chicos que están de vacaciones, digo, es un mes turísticamente más pesado. Bueno, en abril lo que vimos fue que el déficit de turismo se aceleró respecto a marzo. Entonces ahí es donde todos decimos, che, mirá, la verdad que hay un precio relativo que no está cerrando, que es el del dólar. Porque también no cierra, perdón, la estoy haciendo un poco larga, vos cualquier cosa interrumpime. No cierra porque vos sabés que este tipo de cambio, lo que pasa con el turismo es muy representativo. No le permite al Banco Central acumular dólares. ¿Y por qué necesitas acumular? ¿Cuál sería un valor representativo del dólar en este contexto? Bueno, es difícil ponerle porque vos tenés que ahí considerar un montón de variables, entre otras cosas las expectativas. Si vos pones un tipo de cambio, ¿no? Los economistas siempre decimos, bueno, cuando vos devaluás, que es un poco también el ruido o lo que quedó medio raro respecto al desarme del cepo. El mes pasado el tipo de cambio promedio, el oficial, aumentó un 2% respecto a abril. Un 2% es volver a la tasa del crawling que vos tenías en enero. Más allá de que no estás en un esquema de crawling, solamente para ejemplificar a dónde estamos volviendo. Sí. Ahora, vos podrías haber dado una señal, vos podés dar una señal de un tipo de cambio muy alto, eso desarma las expectativas y después converge, ¿no? Como el famoso overshooting. Después eso vuelve a caer y se acomoda. Entonces, ahí sí le doy la derecha al gobierno. ¿Cuál es el tipo de cambio de equilibrio? Y bueno, es difícil ponerle un número porque vos vas a poner un tipo de cambio, lo vas a llevar durante unas semanas, unos días a un punto, y el mercado va a reacomodar sus expectativas. Para mí, hoy en día, el tipo de cambio de equilibrio va a ser aquel que le permita al gobierno empezar a acumular reservas. Bueno, entraste justo en el tema que te quería hacer un poco hincapié. Veíamos un poco al Banco Central de la República Argentina el año pasado adquiriendo unos 18.709 millones de dólares. Y este año, bueno, la situación está totalmente diferente. Con marzo, abril, desacumulamos y en mayo no se compró nada. ¿Cómo ves esta situación? Y sobre todo porque el gobierno tiene que cumplir una meta con el Fondo Monetario Internacional en estos días, ¿no? Antes de la primera mitad del mes de junio. Sí, la meta de acumulación de reservas es al 13 de junio. Parecería muy difícil que el gobierno logre cumplirla. Hoy la proyección es que no lo va a cumplir. Creo que, a ver, ahí hay varias cosas para decir. Por un lado, a mí sí me llama la atención de que si vos firmás un acuerdo con el fondo en abril, ya en la primera revisión no estés cumpliendo con una de las metas que vos habías acordado, ¿no? A los poquitos meses ya no cumplís con la meta de acumulación de reservas. Ahora, ¿por qué el gobierno no cumple con la meta de acumulación de reservas? Bueno, porque básicamente el principal objetivo que tiene es bajar la inflación y lo que no quiere es que el tipo de cambio recaliente los precios. Entonces prefiere no cumplir con esa meta, mientras tanto logra mantener un tipo de cambio que hace que la inflación se siga desacelerando. ¿Esto es sostenible? Bueno, ahí viene lo que todos planteamos. Va a ser sostenible en tanto en cuanto vos esto lo uses como un puente para ir después hacia un esquema que te permita acumular reservas y sobre todo que le dé sostenibilidad a la deuda. La semana pasada tuvimos con la colocación del Bonte 2030 una señal de que el gobierno se tuvo que acelerar el regreso a los mercados, porque si leemos el acuerdo con el fondo, supuestamente, y mismo lo había planteado también en varias declaraciones a unos funcionarios del gobierno, la idea era volver en 2026. Bueno, están tratando de volver en 2025, seguramente para cerrar esa brecha que tienen entre la proyección que había de acumulación de reservas y, como decías vos, una decisión de no hacerlo porque no se puede hacer a un tipo de cambio que no les termina de cerrar, sobre todo para los precios. Exacto. En este contexto, entonces, vos decís como que, bueno, podría, digamos, peligrar entonces el cumplimiento de esta meta que el mismo gobierno
pautó con el Fondo Monetario Internacional. Algo que, bueno, de alguna manera ya es como que podría estar como en cierta pausa, ¿no? Pero, por otro lado, bueno, este precio del dólar, ¿vos creés que realmente recalentará, si sigue subiendo, recalentará los precios de la economía y se pausará un poco esta desinflación en los próximos meses? Mira, ahí tenés un punto interesante. Voy con dos cosas. Creo que el interrogante más grande va a ser sobre todo a partir de julio, porque a partir de julio hay dólares que ya no van a estar entrando de la misma forma que lo hacían. Por un lado va a caer seguramente casi a cero el aporte que viene haciendo el sector energético, ¿no? Por una cuestión estacional, porque aumenta la demanda interna, entonces hay menos saldos exportables, y al mismo tiempo porque obviamente se empieza a terminar los meses fuertes de liquidación de la cosecha del agro. Entonces, ahí con un esquema de banda, sino de intervención, veamos a dónde se termina acomodando el precio del dólar oficial. Por otro lado, cuando nosotros vemos lo que pasó con la inflación minorista, que se desaceleró en abril respecto a marzo, uno diría, bueno, mirá, la verdad que vos aumentaste el tipo de cambio, porque en promedio fue casi 5% superior en abril respecto a marzo, y la verdad que eso no se vio en los precios. Bueno, yo ahí prendo un par de luces y digo, bueno, eso no es tan así. Porque cuando uno analiza la inflación mayorista, vos tuviste un evento en el cual la aceleración de los precios fue típica de un mes de devaluación, de un mes de cambio de régimen cambiario. Entonces sí hubo una aceleración. Lo que no hubo fue un traslado a precios minoristas. Vamos a ver qué pasó en el mes de mayo, más allá de que estemos proyectando una desaceleración. Y eso es lo que puede estar determinado, entre otras cosas, fue porque se están achicando los márgenes de las compañías, que se puede explicar, por ejemplo, porque lo que vemos es que más allá de que el consumo de bienes durables, como pueden ser los autos, televisores, o algunas cosas que uno ve que siguen creciendo en los últimos meses, sin embargo el consumo masivo, por ejemplo en los supermercados, sigue estando bastante bajo. Y eso lo que hace es que, entre otras cosas, una de las explicaciones de por qué no se acelera la inflación es porque viene siendo muy favorable lo que pasa con los alimentos y las bebidas no alcohólicas, donde también te ayudaron precios muy estacionales como los de las frutas y las verduras. Entonces, quiere decir que devaluar, que aumentar el ritmo de crecimiento del precio del dólar oficial es inocuo para los precios, no, pero lo que sí significa es que estamos en una economía que se comporta diferente. Por ejemplo, recordemos a 2023, que ya aumentaba un poco el tipo de cambio paralelo y eso generaba una transmisión directa a los precios minoristas. La suba del dólar, bueno, fue explicada por varios economistas y de diversas formas, pero una de ellas también tenía que ver con, bueno, que tanto la ciudad como la provincia de Córdoba tiene que afrontar deudas en este mes y precisamente eso de alguna manera hizo que se empujara el precio del dólar. ¿Estás de acuerdo con eso? Bueno, a ver, hay una cuestión en la última semana, sobre todo que vimos una corrección al alza del tipo de cambio oficial, que muchas veces sí, hay cuestiones puntuales, también de cierre de mes, cuestiones de estacionalidad. Quiero esperar a ver qué pasa esta semana y los primeros días de la semana que viene, a ver si de vuelta el tipo de cambio vuelve más o menos a los valores que tenía previo a la semana anterior o se estabiliza un poquito más arriba. No hay nada, al menos en el mercado, que uno diga, che, esto está generando un problema o hubo un cambio de las expectativas, entre otras cosas porque para compensar eso de vuelta, el gobierno logró colocar 1.000 millones de dólares que le permiten aumentar directamente las reservas netas del Banco Central y también sirve mucho como señal de decir, bueno, más allá de que no haya sido un monto importante, es como una señal de que hay acreedores externos que están dispuestos, al menos en esas condiciones, a entrar de nuevo a la Argentina. Claudio, algo que pasó la semana pasada fue todo el tema, digamos, de la negociación del Hospital Garrahan para pedir un aumento de sueldo para los médicos residentes, que terminó finalmente y afortunadamente en un aumento de los sueldos para estas personas que tanto hacen por nuestro país y por los niños en general. Desde los 800.000 pesos pasaron a cobrar, van a pasar en realidad en julio, a cobrar un sueldo de 1.300.000 pesos. ¿Cómo ves esta dinámica? Un poco el tema del Garrahan y también el tema de la dinámica de los sueldos y también en conjunto de la negociación de los gremios con el gobierno. Bueno, varias cosas, ¿no? Por un lado, los salarios públicos claramente son los más golpeados de la economía desde la asunción de Javier Milei, que me parece que no es una sorpresa si uno veía cuál era su programa de gobierno y lo que venía señalando antes de asumir.
el atraso es muy importante, no solo se ve en el Garrahan, se ve a nivel general y, por ejemplo, también hay un frente conflictivo abierto en lo que es el Congreso y los trabajadores del Congreso, ¿no? Entonces me parece que lo que pasa en el Garrahan replica a lo que está pasando a nivel general en el sector público, que no solo hay un ajuste en los salarios, sino también en el personal, ¿no? La reducción del personal. Eso claramente es parte de lo que el gobierno dice de la motosierra, y el problema de la motosierra es que no hace sintonía fina, ¿no? Porque una cosa obviamente es cuando uno dice, bueno, mirá, en algunos sectores es necesario hacer un sector público más eficiente, que creo que vamos a estar todos de acuerdo, obviamente no deberían haber sido parte del ajuste, por el contrario, se debería haber pensado cómo se mejoraba una situación que seguramente previo a este ajuste no era buena en los trabajadores del Garrahan y de otras áreas muy sensibles del sector público, porque recordemos que el sector público también tiene que considerar qué va a hacer con la inversión en ciencia y tecnología, que muchas veces no hace el sector privado. La inversión en infraestructura está en mínimos históricos y la inversión en infraestructura no solo hace que, por ejemplo, tengamos rutas y autopistas menos seguras, sino también que no permite que aumente la competitividad de las empresas. Los costos logísticos en la Argentina son muy altos. Entonces, ¿cuál es el plan para reducir los costos logísticos y que, por ejemplo, sea más barato para un productor de La Pampa poder exportar, para un productor de Río Negro, para un productor de Chaco? Bueno, entonces, ahí cuando uno tiene una mirada de es todo lo mismo, después empiezan a aparecer todas estas ineficiencias que generan problemas y también generan pérdida de capacidades estatales que después es muy difícil revertir y que en algún momento vamos a necesitar. Digo, recordemos que nosotros en 2020 tuvimos una pandemia y necesitábamos tener un sector público de la salud que esté en capacidad de poder dar respuesta a eso. Bueno, si en 4 años de vuelta tenemos una pandemia, ¿cuáles van a ser las capacidades si no se empiezan a tomar medidas para pensar la sintonía fina, ¿no? de la reducción? Estamos ya en un año y medio de la gestión de Javier Milei. ¿Cuál es el balance de analítica para la gestión de este gobierno libertario? Bueno, a ver, el gobierno heredó una macroeconomía muy, muy compleja, sobre todo en cuanto a la nominalidad. Yo particularmente no creo que estabas indefectiblemente yendo hacia una hiperinflación, pero sí tenías riesgos, obviamente sí tenías riesgos. Y al mismo tiempo asume con una demanda de parte de la sociedad muy importante respecto a, bueno, qué va a pasar con la inflación, ¿no? Como, bueno, con estos niveles de inflación, la verdad que era muy difícil para las personas y para las empresas también, ¿no? Proyectar, lo decía antes, recordemos esta nominalidad que subía un poco los dólares paralelos y automáticamente vos llamabas a un gasista, un electricista, ibas a comprar y no te podían decir el precio. Entonces eso generaba muchos problemas y hacía que también sea una economía muy ineficiente porque estábamos, tanto las empresas como las personas, perdiendo mucho tiempo de nuestro día a día tratando de decir, bueno, acá a la vuelta me cobran 50.000 pesos, hago 3 cuadras y quiero ir a chequear porque por ahí lo mismo me lo cobran 20.000 y el otro me lo pasan dólares y qué me conviene. Bueno, entonces creo que el gobierno con su política de una fuerte desaceleración de la inflación generó en ese sentido al menos mayor capacidad de proyección hacia adelante. De vuelta, parte de ese plan está basado en una política de motosierra, de licuación de las jubilaciones, de licuación de los salarios también del sector privado, que hoy, recordemos que parte de la política del gobierno es que los salarios aumenten a una tasa del 1% mensual, que es la expectativa de inflación que quiere generar el gobierno. Eso obviamente hace que los salarios que venían de una fuerte caída desde el 2018 no puedan recuperarse. Entonces, gran parte, más allá de que vos decís, bueno, tiene un saldo a favor en respecto a la inflación seguro, ahora me parece que tiene un saldo deudor muy grande respecto a lo que es el mercado interno y sobre todo cuál va a ser hacia adelante la proyección, porque vos tenés una industria manufacturera que está lejos de los niveles de producción previo que tenía, con expulsión de mano de obra, sector de la construcción en las mismas condiciones, y eso va complejizando también la sostenibilidad social de este programa económico. Porque si bien la inflación, claramente la reducción es algo muy positivo para todos, después empieza la discusión respecto a la calidad del nivel de empleo, la capacidad de compra de los salarios. Bueno, creo que ahí todavía es donde más el gobierno debería empezar a medir y a pensar cómo lo va a ir resolviendo, mientras se va hasta así. Ellos claramente plantean que hay una transición, ¿no? Que la economía argentina va a cambiar. Bueno, ¿cuánto tiempo va a llevar esa transición?
y cómo se hace ese puente hasta allá. Mientras tanto, hay un montón seguramente de trabajadores, de jubilados, etcétera, que van a empezar a necesitar una respuesta antes. Bueno, esperamos que la transición se pueda hacer de la mejor manera posible porque, bueno, todos vivimos en la Argentina y queremos que cada uno podamos estar mejor todos los días y de acá en adelante, por lo menos, que se recomponga la macroeconomía. Claudio, ha sido muy claro tu análisis, gracias por tu visión. Pidieron, ahí en el chat estaba leyendo que pedían cuál es la página oficial de Analítica. ¿Lo podés decir, por favor? Sí, es Analítica Consultora, nos pueden buscar, estamos en Twitter como Analítica ARG de Argentina. Yo soy Clau Caprarulo también en Twitter y en mis redes sociales. Y si no, googlean Analítica Consultora y seguro le aparece en nuestra web, pero donde solemos subir más cosas para que no son nuestros clientes. Está el Twitter, está el Instagram y en fin, LinkedIn también. Gracias. Gracias a vos, Claudio, por este momento y bueno, por dejarnos este análisis. Esperemos que sigamos en esa expansión y en esa mejoría de acá en adelante. Gracias, Claudio. Un gusto, hasta luego, muy buen día.